She shoots. Esta es una frase afirmativa. Se reconoce porque acá tiene el número 1. Además porque cuando tú la lees en el sector de castellano, oración castellano, es fácil reconocerla porque no tiene signo de interrogación y tampoco tiene negación. Si le damos clic en cambiar, You become. aparece otra oración afirmativa también. Le damos nuevamente clic en cambiar Does. Eat. Leave. y cambia a la forma interrogativa. La forma interrogativa se reconoce porque en la oración inglesa contiene un solo símbolo de interrogación, mientras que en la oración castellano tiene tanto el símbolo de iniciación como el símbolo de finalización de la interrogación. Si quisiéramos ver de dónde se saca eso, podemos ir al código. El código, si nos fijamos, al dividir, podemos observar en su forma de la vista en vivo que posee este recuadro, que es el cuadro, ¿cómo se llama? Déjame ver, déjame sacarlo de la vista en vivo. Bueno, dice aquí oración castellano. Oración castellano es este. Si hago clic aquí, pues inmediatamente me sitúa en el formulario 1, en el table row y en el table data. ¿Cuál es el table data que apareció resaltado acá? Es el de la oración castellano, en donde eco capa oración castellano. Entonces está diciendo, imprime en esta sección, imprime el valor de la capa del arreglo que se llama capa, la oración castellano de ese arreglo. Y eso es. ¿Cómo es posible que imprima la capa de la oración castellano? Bueno, en algún momento tuvo que extraerlo para que llegue ahí. Si lo imprime es porque ya lo tiene capturado. Pero para que lo tenga capturado, quiere decir que existe en la tabla una oración castellano. ¿Dónde está? Está en los irregulares. En los irregulares de la A hasta la W. Examinemos. Examinemos la carpeta. Oración castellano es esta. Por supuesto que aquí tiene otro nombre. Castellano. ¿Y qué pasaría en la tercera AW? En la tercera es castellano tercera. Pues los nombres no coinciden. No coinciden. Sin embargo, se refiere a eso. ¿Y cómo podemos explicar la diferencia de nombres? Puesto que existen unas funciones que capturan los campos que están en esa tabla de la base de datos. Por ejemplo, esta función es la función validar fonética. Es esta función, que está incluida dentro del código fuente de la interrogativa.php. Interrogativa 1 PHP. Bueno, cuando es cargada la página, en el inicio, no en esta zona del código, sino que más abajo, cuando es cargada la página, la segunda línea
Bueno, la primera línea incluye a validarfonética.php, por eso está aquí. Y también incluye una conexión a la base de datos, que es esta, letra C, de conexión. Pues bien, en la segunda línea es llamada la función. Y la función que es llamada inmediatamente solicita que los caracteres sean convertidos a código universal UTF-8, código unido, Unicode, para que salgan los símbolos fonéticos. Y es llamada la función. Pero es llamada otra función, no te confundas. Validar fonética llama a otra función que se llama elegir fonética. Y esa función, aunque no está ni ahí, y no se ve aparentemente, sin embargo existe. Para poder ver de qué se trata, tenemos que encontrarla aquí. Pero no te confundas porque la que se incluye es elegir fonética de casos. Hay otras elegir fonética que tuve que hacer antes cuando todavía no estaba perfeccionada. Pero poco a poco tuve que irla perfeccionando. Por eso se llama con otro nombre. Solamente se llama el archivo con otro nombre. Sin embargo, la función cuando es llamada tiene su nombre como elegir fonética. Y dentro de ella se especifica una función randómica que dice, está bien, voy a extraer una forma negativa, afirmativa o interrogativa para los casos 0, 1 o 2. Hay 3 posibilidades. Y luego, inmediatamente dice, la capa formas va a contener el resultado. El resultado de ser afirmativa o negativa o interrogativa. Aunque ahí no lo especifica que puede también ser interrogativa. Bueno, para ese momento todavía no se había trabajado con la interrogativa. Pero sí ahí está, ya que puede tomar 3 valores. Pero la pregunta es, ¿de dónde proviene la oración castellana? ¿Cómo lo captura? Bueno, una vez que se traen toda la información de la tabla, ya sea esta tabla o la tabla irregulares de la A a la W, cualquiera de ambas que se obtenga, pues ocurrirá que se traerán a las variables R11, recordset 22 y recordset 33. En el inicio eran recordset 1, recordset 2 y recordset 3. Pero posteriormente, por alguna razón que no recuerdo, fue necesario diferenciarlas aún más. Y claro, era para compararlo con los programas de versiones anteriores. Las versiones anteriores del mismo programa tendían a confundirme y por esa razón le puse 3. Recordset 11, recordset 22 y recordset 33 que están acá. Entonces, se guardan, bueno, aquí se contabiliza el número de registros, aquí también se contabiliza el número de registros que se obtuvo de esa tabla, que, bueno, el número de registros, cada vez que hace la consulta, es un número de 154 registros. Desde el 1, comenzando desde el 1 y no del 0, no se crea que se comienza del 0, no. Se comienza desde el 1 hasta el 154. Entonces, el número de registros, por eso, cuando se lanza para buscar un verbo aleatoriamente, un verbo al azar, se solicita que se busque desde el 1 hasta el 153. Aquí me estoy dando cuenta de que podría buscarse hasta el 154. ¿Ya? No quiero adulterar esto,
porque cuando haga la ejecución del programa para que quede documentado, no me gustaría que aparezca un error, porque si estoy haciendo la documentación prefiero perder un verbo. Si así fuera. También hay que tomar en cuenta de que he eliminado algunos verbos algunas veces. No sé si hay algún verbo, no sé si hay algún código aquí. Se ve que está continuo, del 121, 122, 123, 124, 125. Podríamos hacer alguna consulta, pero en este momento no se me ocurre cómo consultar si hay algún campo que esté descontinuado. No lo sé. Espero que no. Podría esperarse de esta tabla. De esta tabla. Podría esperarse, sí, de esta tabla. Pero no de las irregulares AW, tercera persona AW. No lo espero de ahí. Aquí sí que hay irregularidades. Esto siempre aparece con el 5 en el inicio. Pero lo pulso acá y ya se ordena. Pero no nos desviemos del objetivo. ¿De dónde viene la oración fonética? ¿De dónde viene la oración fonética? La oración fonética, estamos preguntando, tomamos esto, oración fonética castellano. Hay un campo que se llama así, que es este. ¿Dónde? Oración castellano. Ruta sujeto, ruta inferior. Oración castellano. Este campo se llama así en HTML. ¿De acuerdo? En HTML se llama con ese nombre. Y acá se le pide un eco oración castellano. Así que vamos a tener que encontrar la respuesta. Una vez que se obtiene, bueno, el record set 11 obtiene información acerca del sujeto. El R22 obtiene información sobre el auxiliar. Puede obtener, el R22 obtiene información tanto como de los irregulares de la A hasta la W, como de los verbos irregulares que están en tercera persona, tanto de la A hasta la W. Por lo tanto, se obtiene de alguna de estas dos. La oración fonética se obtiene de alguna de estas dos. Creo que ahora me doy cuenta de dónde procede. Sí. A ver, déjame ver. Para responder a esto, oración castellano. Aquí está. Proviene de esta tabla. La tabla fonética sujeto infinitivo. El campo oración castellano. Y así se llama, tal cual. Oración underground castellano. Oración guión bajo castellano. Y si no me equivoco, eso es lo que está solicitando acá. Exactamente, oración castellano. Ahí, de ahí lo saca. Entonces, captura de ahí. Pero ¿cómo es posible que esté disponible para ser insertado? Dice que está insertado aquí. Está disponible para ser insertado. ¿Y cómo es posible que esté disponible para ser insertado si no existe? De hecho, deberíamos buscar este texto en oración castellano en el localhost de aquella tabla. Lo buscaremos ese texto en la oración castellano. ¿Cuántos existen que sean iguales? Lo buscamos y la respuesta es que no debe haber ninguno. Y eso es, no existe. Entonces, quiere decir que lo busca. Cuando lo ha traído acá, es porque está seguro que lo que se ingresó en esa capa no existe. Está en la capa,
en la capa oración castellano, pero aún no está en la tabla. Quiere decir que no lo sacó de esa tabla, pero lo quiere llevar a esa tabla si acaso se pulsa el botón insertar. Si yo pulso este botón insertar, se insertará en esa tabla. En esta tabla quedará inserta una nueva fila que hasta el momento tiene 467 registros. Pues bien, lo haremos. Para que aumente, vamos a hacer. Darle. Clic. Se ha insertado. Doesn't build. It doesn't build. Si escucharon. Eat doesn't build. Pero es porque apareció una nueva oración. Una vez insertado, se actualiza la página y cambia la frase a otra, nueva, que nunca antes ha estado registrada. Ahora, todavía figura como 467, pero si le doy en actualizar tendrá que cambiar. 468 y vamos a ver la que está en el último registro. Si la buscamos, la encontraremos en la última página. Deberíamos encontrarla aquí. Ahí está. Does it live? Entonces, sigamos buscando dónde encontramos la explicación. Pues la explicación está aquí, como te digo. La capa se llama oración castellano. Por lo tanto, debemos buscar en qué zona del código está la oración castellano. Oración castellano está aquí. Mira. Esta es la oración castellano. La oración castellano es un casillero del arreglo, de la matriz. Un casillero de la matriz. La matriz capa. La matriz capa contiene muchos casilleros, pero uno de ellos es oración castellano, que se forma con el signo de interrogación de apertura y el signo de interrogación de cerradura, que está concatenado, por eso está entrecomillado. Está concatenado, así lo indica el punto de concatenación, está concatenado con otras variables. Ahora tú te preguntarás de dónde salió la variable fila sujeto. Bueno, esos son posteriores al record set 11. Y esta es posterior, fila tercera persona, es posterior al record set 22. Pero desde ahí se obtienen. Ahora, ¿de dónde? Esto aquí indica que ya existían cuando se llega aquí. Bueno, ¿cómo existían? Bueno, aquí se crean. Aquí son declaradas y justo en esta es la primera vez que se le asigna. Pero esa es la del sujeto. Y acá está la de el verbo. Ahora, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo es posible que esta variable ya lo tenía, ya conocía el contenido? Porque se utiliza el comando MySQLFetchArray del record set 11. El record set 11 ya sabemos cómo se obtuvo con una instrucción MySQL y conectar a base de datos. Entonces, la fila del verbo, la variable fila del verbo, que es una matriz, que es un arreglo, que es un array si así lo quieres. Bueno, esa fila verbo va a completarse, va a poblarse, esa matriz va a poblarse con este comando, MySQLFetchArray, cuya función es la de obtener
todos, perdón, es obtener la primera fila, es obtener una fila, obtiene una fila de la matriz de la tabla completa. En otras palabras, cuando llaman a esta tabla de los verbos irregulares, se obtiene una de todas estas filas. Este color verde que se mueve, cuando yo pongo el mouse encima, es una sola fila. Bueno, de la misma manera, cuando se lanza un número aleatorio, un número al azar, y suponiendo que se coge la fila 104, bueno, extrae la fila 104. Eso es lo que hace. Lo mismo también ocurriría si la tabla seleccionada fuese otra. Si la tabla seleccionada fuera la tercera AW, tercera persona de los verbos entre la A hasta la W, alfabéticamente, y si eligiera un número al azar, que podría ser entre el 1 y el 154, suponiendo que salga el 70, pues esa fila, todos sus campos, ya sea el autonumérico, ya sea el infinitivo de tercera, ya sea la ruta de la tercera persona, ya sea el verbo infinitivo en castellano, en tercera persona, que es igual, es decir, no es igual, sino que para los hispanohablantes que queremos aprender inglés no nos afecta porque ya lo sabemos. Entonces, en tercera persona sería ella deja. Entonces ahí hay una R de más. Esa sería efectivamente la tercera persona. Esto no es infinitivo. Ahí está escrito como infinitivo y todos los verbos están escritos en infinitivo. Pero si realmente yo quisiera reflejar lo que es una tercera persona, tendría que decir eso deja, él deja, ella deja. Y una persona plural, en primera persona, nosotros dejamos. Esa es la forma verbal de una... Esas son las formas verbales a las que se está refiriendo ahí. Bueno, lo importante es que esta sección de color verde fue la elegida en este caso. Pero si yo, como estoy siempre lanzando el número aleatorio, esto va cambiando. A veces saca esta fila, otras veces saca toda esta fila. Pero saca todos los campos y los lleva, los trae acá. Fila verbo se puebla con eso cada vez que se actualiza la página. ¿Y cuáles son los momentos en que se actualiza la página? Bueno, la página se actualiza cada vez que se pulsan los botones insertar registro. You all. Don't send. Cuando se pulsan los botones cambiar. Ahí se actualiza la página. Do. They. Teach. Y cuando pulso el botón escuchar, no se actualiza la página. ¿A qué me refiero con que no se actualiza la página? Me refiero a que los valores que aparecen aquí, aquí y todos los campos, este y también las capas, incluida la de la forma, en este caso es interrogativa, por eso se asocia con el 0. Todos esos no cambia. Mira, estos datos no van a cambiar. El 134 no cambia si yo pulso el botón escuchar. Do. They. Teach. Ni tampoco su fonética. Do they teach? Do they teach? ¿Ellos enseñan? ¿Cuántas veces encontraste esta frase en la tabla? ¿Cuántas veces lo encontraste? La respuesta es, lo encontré 0 veces. Lo encontré 0 veces. Y por eso está disponible para insertarlo.
do, you, put, Entonces, una vez que lo obtiene, una vez que obtiene el verbo, construye una oración. No sabemos hasta este momento si va a construir una oración en tercera persona o una oración que no es tercera persona. Es decir, no sabemos si va a construir una oración castellana en tercera persona o no sabemos si va a construir una oración castellana en primera persona o no sabemos si va a construir una oración castellana en segunda persona. Las puede construir en primera, segunda o tercera persona. Eso lo hace aleatoriamente. Entonces, a su vez, construye, si es afirmativa, las construye aleatoriamente. Si es negativa o si es interrogativa. ¿Y dónde las construye? Bueno, aquí las construye. Hay sectores en donde las construye. Este es el sector de castellano. Para construir el sector castellano, tiene que averiguar si esta variable es 0, 1 o 2. Tiene tres posibles valores. Aquí la variable se llama afirmativa o negativa, porque no me he dado el tiempo de que sea más expresiva, porque esta variable debería llamarse afirmativa o negativa o interrogativa. Y en el caso de ser 0, construye la oración de esta manera. En el caso de ser 1, construye la oración castellana de esta manera. Y en el caso de ser 2, construye la oración castellana de esta otra manera. Luego, baja. Ahora, ¿por qué digo que la construye? Porque está llenando, le está asignando un valor a la variable capa oración castellana. Le está asignando un valor. Y finalmente, cuando se llega al fin de la función, una de las cosas más importantes que hace es retornar la matriz llamada capa. ¿Por qué se le llamó la matriz capa? Porque en HTML lo que está aquí se llama capa. En otras palabras, es un div. Es un elemento div. Los elementos div están aquí. Puedes ver que este es un elemento div. Es una capa. Aquí hay otra. En realidad, aquí hay 4. 1, 2, 3 y 4. Fíjate en esta zona de aquí. Cuando yo cambie el cursor aquí y aquí y aquí, siempre verás el elemento HTML inicia con un div. Y inmediatamente aparece a continuación el nombre respectivo de cada capa. Por eso en la matriz elegí llamarle capa. Podría también haberle puesto otro nombre, por supuesto. Pero elegir fonética retorna la capa entre muchos valores de capa. Por ejemplo, bueno, eso lo hablaremos en otro documental. Pero por el momento vamos a explicar eso. Cuando retorna, entrega su valor a esta función. La función validar fonética. Esta función es la responsable de haber llamado a la otra. Luego, ¿qué hace esta función? Recibe en una capa
casualmente se llama capa, nuevamente se vuelve a llamar así. Para no confundirme, les llamé del mismo modo. ¿Ya? Debido a que son ámbitos distintos. Yo podría haberles puesto nombres diferentes, pero no es recomendable, no es conveniente porque vas a perder la idea de lo que estás haciendo. Vas a perder la idea. Es una casualidad que se llamen. Bueno, no es casualidad en realidad, sino que fue intencionalmente casual que se llamen así. Entonces, queda disponible aquí lo que se capturó de la base de datos. Y se vuelve a conectar la base de datos. No olvides que la conexión de la base de datos fue cerrada. Bueno, si no te habías dado cuenta de eso, aquí se cierra. Elegir fonética se cierra una vez que cumple su función. Una vez que retorna el producto construido, cierra la conexión. La conexión va a depender de cada caso. Se llama casos. Elegir fonética de casos se llama así porque se introdujo este estilo, el estilo del comando switch. Caso 0, caso 1, caso 2. Entonces, por eso se llama así. Por lo tanto, como fue cerrada la conexión, aquí la conexión fue llamada, fue abierta y fue cerrada, y ya está cerrada. Entonces, cuando se quiere trabajar con hacer nuevos procedimientos, vamos a volver a abrir la conexión, pero sin usar esta conexión de acá, sino que esto ya se hace de otra manera, aunque el mismo resultado. Y en esta sección pasé mucho tiempo averiguando por qué me daba error. Entonces aquí esta T es una T de texto. Texto. Obtén la fonética oración de lo que rescataste. La fonética oración que se haya generado, colócala aquí. Se ha generado una fonética oración. Y búscala. Y la agrega aquí, entrecomillada con comillas simples. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que también hay comillas dobles. Entonces, para distinguir las comillas dobles, que es el lenguaje SQL, para distinguirlo del texto que estoy buscando dentro de la tabla, es necesario usar esta variable, la variable T de texto. Entonces busca ese texto que se ha generado, lo busca en la tabla, dice estoy buscando esto, mira, estoy buscando esto, no es eso, sino que lo busca no ahí, sino que lo busca aquí. Estoy buscando este texto, y lo busca desde el registro 1 hasta el 470. Los busca uno por uno en todas las páginas. Y si no lo encuentra, quiere decir que lo encontró 0 veces. Y si lo encuentra 0 veces, bueno, si lo encuentra 0 veces, entonces retorna el valor. Retorna el valor. Pero si lo encuentra una vez o 2 veces, lo cual es imposible, lo puede encontrar una vez, pero no 2 veces, porque la idea es de que no se repita. Está construido el algoritmo para que no se repita. Pero si lo encuentra una sola vez, entonces tienes que volver a hacerlo. Y esto es lo que se llama recursividad, porque se vuelve a llamar a sí misma. La función validar fonética se vuelve a llamar a sí misma.
Y se seguirá llamando a sí misma si vuelve a ocurrir lo mismo. Infinitas veces. Pero eso es falso, porque no ocurre infinitas veces, sino que ocurre un número limitado de veces. Porque llegará un momento que se produce una condición de término en la que esto es igual a cero. Esta consulta es igual a cero. ¿Cuántos encontraste? Encontré cero. Entonces, te sales de aquí. Ya no vuelves a llamarte a ti misma. La función no se vuelve a llamar a sí misma y logra su objetivo final, llegar a la última línea y logra cerrar la conexión, retornando esto. Y lo retorna nuevamente, lo retorna por segunda vez, ya que lo había retornado, aquí también lo había retornado, en esta función también había sido retornado. Se retorna aquí, y se retorna aquí. ¿Y a dónde retorna? Retorna aquí, cuando se carga la página. Y ahí por eso están disponibles. Por eso están disponibles. Ahora, ¿por qué se usaron varios archivos? Este. Porque se podría haber hecho un solo archivo. O sea, un solo código fuente. .php. Me bastaba con interrogativa 1.php incluir todas estas líneas de código en esta única. Pero cuando tú estás programando tiendes a confundirte. Por lo tanto, lo más interesante es hacerlo lo más breve posible para que así puedas entenderlo. De hecho, este código es breve. Tiene un poco de estilo de página web, un poco de estilo, un poco de PHP y un poco de HTML. Y solamente tiene 57 líneas. Pero esta realmente está demasiado larga. También podía haberse construido utilizando otro archivo auxiliar. No lo sé. Intenté hacerlo, pero no me resultó. Y decidí que no me importaba si fuese demasiado largo. Y también hay un gran sector en color blanco y hay otro nuevo sector en color blanco. Porque cuando estaba implementando la sección de switch case de una zona no quería confundirme, por lo tanto lo dejé demasiado separado. Y el resultado es que tiene 164 líneas. Ahora también podríamos empezar a eliminar unas cuantas líneas. Ya, para hacerlo más corto, porque ya como ya está el resultado, se obtuvo, ya no me importa que esté más junto el código, no me importa mucho. Y esto me permitirá hacer que se reduzca el código. A 113 líneas. Eso es una breve documental explicación. Bueno, no es tan breve, pero es solo el inicio. They swing. Ahora, ¿por qué estoy construyendo todas estas frases? They don't steal. Does he let? El código del verbo 72. La forma interrogativa. You don't forbid. El código del verbo 45. La forma negativa, asociada con el 2. Do they breed? El código del verbo 15, la forma interrogativa. Vamos a pulsar hasta que aparezca una forma afirmativa. She doesn't bring. Do you all say they stride?
They stride. El código del verbo 125. Es un verbo irregular. Recordemos que aquí no tengo considerados a los verbos regulares. Bueno. Es el código del verbo 125. They stride. Y es una forma afirmativa, que significa ellos caminar, para resumirlo. Yo lo encontré traducido así, explicado de esta manera. Hay palabras en inglés que en castellano no existen, por lo tanto estamos usando dos palabras para explicar este verbo. Pero ¿por qué estoy construyendo estas frases? Porque luego de construirlas en esa base de datos SQL, las puedo exportar y traerlas acá. Bueno, aquí está ya está transformado. Bueno, si tú te fijas, esta tabla, hay un botón aquí, exportar. Al darle clic en exportar, me va a preguntar cómo quiero exportarlo y yo le digo en tipo de datos CSV. Luego le doy clic en continuar, incluso aquí le pongo el nombre de la tabla, del archivo que voy a generar, el cual está aquí. Pero no es exactamente igual porque aquí yo ya lo edité. Por ejemplo, me di el trabajo de mencionar si la oración generada era afirmativa, si era interrogativa o si era negativa. Y para eso les asigné una celda, una columna completa donde si la celda está en blanco indica que no es afirmativa. Eso se interpreta luego que lo importo en este programa que se llama el Anki. Entonces, una vez que logras importarlo en Anki, vas a poder disfrutar de tener las oraciones. Aquí tiene 770 tarjetas. Porque se transforma, la oración se puede utilizar de diferentes maneras, en diferentes tarjetas. Do. We. Spin. Pero considerando que el verbo está muy largo, perdón, el video está muy largo, vamos a suspenderlo aquí. Do. We. Do. Si te fijas, algunas tarjetas no existen porque no es posible. Es decir, lo he construido de tal manera que quiero escribir la fonética solamente de las oraciones que sean negativas. Si es negativa, escribe algo en el anverso. Si no lo es, pues entonces la tarjeta no existirá. Aquí, si la oración es interrogativa, entonces escribe. Entonces genérame una tarjeta. Pero si la oración no es interrogativa, entonces simplemente no quiero que exista la tarjeta. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que decirlo en inglés. Se muestra algo en castellano y tú tienes que pensar de alguna manera de decirlo en inglés. Intentar decirlo en inglés, recordarlo. Si no lo sabes, tendrás que responder, no, realmente no lo sé hacer. Aquí no hay nada, ¿ves? Porque esa oración que en este momento está eligiendo aleatoriamente, no puede porque no es negativa, no cumple con el requisito de ser una oración negativa. Sí cumple con el requisito de ser interrogativa. Y esta tampoco es lo que se le pide. En este momento estamos con una oración interrogativa. Y está mostrándose aquí. Luego acá. Supongamos que encontramos una negativa. Entonces, cuando vamos al tarjetero, You don't share. Aparece el código del verbo. ¿De acuerdo? No veamos tanta teoría, veamos el ejercicio. Veamos cómo funciona.
Funciona así. Yo llorar es primero el auxiliar do. Do o das. En este caso es do, porque es primera persona. Do I weep? Do I weep? Esa es la pregunta. Dígalo en inglés. El requisito es decirlo en inglés. No se escucha nada cuando inicia la tarjeta. Pero la respuesta es Do I weep? ¿Do I weep? Sí, lo sube. ¿Eso convertir? Entonces la pregunta es Do it become? Do it become? Does it become? Bueno, mi respuesta estuvo mal. Porque para tercera persona se usa el does. Entonces tengo que pedirle que me la vuelva a preguntar hasta que yo pueda aprender esta pregunta. Esta no lo recuerdo. Lo estuve estudiando ayer en el diccionario. Este verbo, en este momento no lo puedo recordar. No está suficientemente arraigado en mi memoria. Mostrar la respuesta. Do Thrust. they thrust? Do they thrust? Para los que no estamos acostumbrados a este sonido en Latinoamérica, podemos confundirlo con la F. Do they thrust? Pero no es la F. Es la combinación TH que se pronuncia con la lengua entre los labios, entre los dientes. La punta de la lengua se junta con por debajo de los dientes, por detrás de los dientes. Imagina una serpiente cuando saca su lengua, ¿no? Produce un sonido. Thrust. Y no lo confundas con la F. Bueno, este color naranja de fondo lo he decidido establecer para las interrogativas. Para las interrogativas que no dan sonido como pista. Does it become? Does it become? Does it become? Bien. Do we spin? Do we spend? Eso escuché. Lo que yo escuché fue Do we spin? Do we spend? Que significa una pregunta, porque el auxiliar do va adelante. Significa ¿nosotros gastamos? Me equivoqué. No es spend, es spin. Entonces, el inglés tiene ese... Bueno, cualquier idioma va a tener eso de que algunas palabras suenan parecido. Y spend, gastar, suena parecido a spin. Que aquí dice que es hilar. Pero no es solamente ese, no solamente se le puede atribuir ese significado, también se le puede atribuir el significado de girar. Y creo que hay otro. Pero girar. Entonces, hilar viene de una cosa redonda que contenía el hilo. Entonces, cuando se trabajaban los tejidos o cuando se trataba de hacer una prenda de vestir, esa rueda iba girando para obtener el hilo, para trabajar con el hilo. Por eso se tomó la costumbre de entenderlo como hilar, al mismo tiempo que se tomó la costumbre de entender este verbo spin como girar. ¿Ya? Encontré una oración por ahí en la Word Reference que decía que el volante giraba. The flywheel spin. Gira. Bueno, aquí tengo de fondo el color verde para aquellas
tipos de preguntas en las que se puede escuchar antes de la respuesta. Se escucha. Aquí. Mira, en las tarjetas, cada forma de pregunta tiene un color. ¿Ya? Para facilitar la memoria, para poder, aunque no estoy todavía tan acostumbrado suficientemente. We. ¿Ya? Do. La afirmativa tiene un azul, la interrogativa We. tiene un verde, Do. la negativa tiene un celeste y la interrogativa... Esta también es interrogativa, We. pero si te fijas, esta es Spin. interrogativa y esta es interrogative. Vale decir, es como una especie de inversa. ¿Mm? Todavía me falta construir la inversa de esta, la inversa de esta y la inversa de esta. Porque esta inversa está, esta está, quizá no necesita inversa, pero escribir la fonética de las afirmativas y de las interrogativas, porque escribir la fonética aquí solamente es escribir la fonética de la negativa. Bueno, ya ha quedado demasiado extenso, así que voy a finalizar.